ser interminable, una personalidad en el ámbito de la academia de nuestro país, que es de Piribebuy, permanentemente está por allí, igual que nuestro otro invitado, diputado, era Roberto González, que también es de allí. Tenemos a varias personas de Piribebuy, la ciudad heroica. Y a partir de allí, ella desarrolló una actividad muy importante, docente, pero antes que eso, es geóloga, ¿verdad? La que formó prácticamente a todos los geólogos que hoy en día trabajan en Paraguay, es doctora, y sobre todas las cosas en algún momento le tocó llevar adelante una experiencia inédita. Hasta ese momento jamás se habló de lo que es la geología. Bueno, ayer le pedimos hoy que pueda contarnos parte de esa experiencia inicialmente. Le decía yo hace rato, vamos a hacer un poquitito más adelante un seminario en el tiempo que ella nos permita, donde pueda referirnos así puntillosamente todos los detalles de este gran trabajo que queremos que ustedes promocionen. Hablar de Paraguay siempre es hablar de 1537, Fundación de Asunción. Uno mira los libros de historia, una página, dos páginas, tres páginas, los guaraníes, los primeros habitantes, la población precolombiana. Este descubrimiento de la doctora junto a José Perazo y Luciana Balletrini, un equipo de trabajo de década del 80, puso y sacó a la vista de todos una población que vivió en el pueblo caballero aquí, porque era y paraguarí en ese intermedio, y nos toca todo de cerca, donde los más recientemente enterrados en esas urnas funerarias, Gabepó, Cambucillo Baja, tenían 990 años de ese informe, y los más antiguos encontrados en el sitio, 3.620 años de antigüedad, doctora. Es decir, estamos hablando de 3.120 años antes de que Colombia y América había gente viviendo allí, y ya se enterraba en una funeraria. Y si somos más extremistas, en el cálculo, 2.000 años antes de Cristo, 1.600 años antes de Cristo, había gente viviendo allí. Y ese es el dato que hoy le pedimos a la doctora, amablemente se dio a venir a compartir con nosotros esta experiencia inédita. Tenerla ella acá, para nosotros un grupo esta mañana. Así que, doctora, bienvenida a esa referencia así inicial a lo que fue esa experiencia de caballero. Bienvenida. Un aplauso a la doctora. Buenos días a todos. Realmente estoy muy contenta de poder por primera vez presentar este trabajo así en público, siempre en el lugar de la Universidad Nacional, ¿verdad? Donde enseñamos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Voy a pasar allá, creo que mejor. Y agradecerle principalmente a los organizadores, al Ateneo, en nombre del profesor también, colega de la misma universidad, y a mi alumna, Sabina, la licenciada Sabina, que fue mi alumna hace mucho tiempo. Agradecerles a todos también por esta oportunidad. Bueno, vamos a hablar no de la historia, sino de la prehistoria. O sea, ¿qué pasó en este tiempo de la prehistoria en Paraguay? ¿Verdad? Del sitio Frutos, como dijo el profesor, queda en Caballero, en la ciudad de Caballero, departamento de Paraguay. El siguiente, por favor. Y en primer lugar, homenajearle a José Antonio Perazo y a Luciana Balletrini. Nosotros publicamos un libro y estoy muy emotiva porque soy la única sobreviviente. José Antonio se fue muy temprano, ellos fueron los que comenzaron, estaban haciendo su maestría en la Universidad de San Pablo, y Luciana fue su orientadora en ese momento, y fue José Antonio que le trajo a Luciana. Yo hice el doctorado también en la Universidad de San Pablo, en la misma época que José Antonio. Y no nos conocimos.
Después me buscaron en Paraguay para que haga mi aporte en la parte de geología, que es lo que yo voy a explicar más adelante. Bueno, se inició con el proyecto Leroy Durán en abril de 1986, en homenaje a un profesor francés del Collège de Francia. Y esa metodología que él utilizó, se utilizó en Brasil y en Paraguay también, ¿verdad? Fue coordinado por la doctora Luciana Palestrini, que, como dije, eran profesores de la Universidad de San Pablo y José Antonio Verazo. Estos trabajos fueron las primeras investigaciones del hombre prehistórico que habitó en las islas del Valle de Pacaraí, más específicamente en el sitio Frutos del municipio de Caballero del departamento de Paraguay. Ahí está, como vemos, el sitio Frutos, ¿verdad? Más específico está en esta parte, que está cerca de Caballero, ¿verdad? En un lugar donde se llama islas. Después voy a explicar por qué se llamaron islas. ¿Verdad? Algunos conceptos básicos. El objetivo principal de la arqueología es la reconstrucción de la vida lo más precisa posible que se pueda para ello en las ciencias afines. No es solo la cantidad de piezas que se encuentran, la misma de las piezas líticas, o sea, las rocas cerámicas, sino su posicionamiento en el suelo arqueológico dentro de un contexto global de toda una instalación humana. Todo esto forma parte del objetivo del estudio de esa ciencia y por esa razón es multidisciplinaria. En el sitio Frutos trabajamos varios profesionales, arqueólogos, historiadores, médicos, arquitectos, ingenieros y geólogos, por supuesto. Estuvimos ahí trabajando, también nacionales y extranjeros, brasileños, franceses y paraguayos, de las universidades están nominadas ahí. Adelante. Cualquier cosa que quieran interrumpir, me introducen y les puedo responder. Otro concepto, ¿verdad? Los materiales fueron investigados en los sitios arqueológicos que están en las islas. ¿Qué son las islas? Está la definición ahí, ¿verdad? El sitio Frutos está en una parte baja en el Valle de Pacaraí. Toda esa zona que cuando uno pasa el peaje de Pacaraí hacia Calcupé hay una zona baja. La próxima vez que ustedes viajen hacia Pirihuey o a Calcupé, del lado derecho van a ver unos sitios que están más altos que la zona baja. Esos sitios donde se encontró al hombre prehistórico son formados por la geología, por el proceso geológico de erupción, transporte y sedimentación, pero también por la ocupación de los seres. Entonces, ese es el concepto de una isla que se denomina en la arqueología. Entonces, en cualquier parte baja que ustedes ven y hay una prominencia en el paisaje, esos son las islas. Y en esos lugares se encuentran generalmente en el país los asentamientos humanos. Porque anteriormente esa parte también había agua. Y para que esos antiguos habitantes se puedan proteger unos a otros, ¿verdad? Porque siempre existía un poco de rivalidad entre ellos. Esos son las islas. Siguiente. Y ahí mostramos, al lado izquierdo es cuando se comienza la operación de arqueología, cuando todavía hay vegetación, etc. Y se comienza a limpiar. Lo primero que se hace es mirar si hay una elevación en ese lugar y se comienza a limpiar. Y aquí comenzamos
Si hay alguien que quiera saber más, pueden hacer copia. Yo voy a hablar así con un término más específico, ¿verdad? Lo primero que se hace y se tiene que hablar es del decapaje. ¿Qué es el decapaje? Es como si fuese, como decía Luciana, un velo que se pone sobre el suelo y se comienza a ver lo que hay abajo. Se comienza a trabajar con diferentes utensilios primero con el arado, después se va haciendo más fino hasta llegar a pinceles. Se comienza a desvendar lo que hay en la tierra. Ese es el decapaje. Siguiente. Y así se va midiendo, ¿verdad? Con un mapa topográfico. Se va sacando la parte de arriba, como se ve en la parte izquierda, y ahí le vemos a José Antonio en los cuadriculados haciendo su decapaje. Se tiene que poner de esa forma el cuadriculado para que nada se escape, tanto en lo horizontal como en lo vertical. ¿Bien? Y así podemos ver una figura, ¿verdad?, que se puede encontrar. Carbón, un muro, la basura o alguna roca que se encuentra ahí, que todo se utilizaba. Nosotros sabemos que, por ejemplo, lo que a mí me tocaba hacer, la parte estratigráfica, ¿verdad?, que vamos a hablar más adelante, es ver qué tipo de roca había alrededor y qué es lo que ellos usaban para tal o cual roca. ¿Qué utensilios utilizaban con eso? ¿Bien? La metodología de investigación entonces se basó en el método de superficies amplias, en que fueran implementados por el igual como habíamos hablado anteriormente. ¿Qué significa eso? Que la metodología es mirar principalmente lo que se tiene en el lugar, como dije, dónde está la prominencia, dónde hay más posibilidades de encontrar. Entonces, de esa forma, es esa metodología que implementó Leroy Duran en Brasil, y Luciana, a su vez, porque Luciana hizo su doctorado en Francia, Luciana trajo a Paraguay y en la época con José Antonio que trabajaron juntos. Esos son los sitios donde se trabajó. Como pueden ver, donde están los mapas topográficos como base, y encima en cada una de esas islas cómo se iba haciendo el decapaje, ¿verdad?, en forma cuadriculada, como dije, y hasta llegar hasta los mínimos detalles de lo que se encontraba. La isla A, B, C, hasta D, que se encontró ahí en el sitio Frutos. Siempre en las islas. Como dije, primero se limpia, ¿verdad?, vienen los obreros bajo la mirada atenta del arqueólogo, y después se va haciendo el trabajo de arqueología más específico. Bueno, y aquí voy a entrar mi tema principal, que es la geología. Y también, ¿qué significa la geoarqueología? Que aplica técnicas y métodos de trabajo en ciencias de la tierra, como la geología, la geofísica, la geografía, para resolver problemas de tipo arqueológico. Como dije anteriormente, ese trabajo se formó mediante un equipo. Cada uno hizo su papel. Hasta que ellos me contactaron en el 89, yo ya había regresado a Paraguay y me invitaron a formar parte del equipo. Todavía no tenía ningún trabajo, por suerte. Y entonces entré en ese equipo, que fue una muy grata y gran experiencia. ¿Qué es lo que hacemos entonces en la geoarqueología? Contribuye a resolver las incógnitas en relación a la ocupación humana
trabajo fue muy minucioso, cada uno en su especialización, pero en conjunto nos íbamos, por ejemplo, un mes a Caballero y trabajamos cada uno, inclusive un día nos tocaba ser cocinero o cocinera. Y una anécdota les voy a comentar. Un día los obreros encontraron de Yuguazú y le mataron. Y me tocaba a mí cocinar ese día. Yo le miraba que Yuguazú y dije, como viajé mucho también al Chaco, este de Yuguazú le parece un yacaré, debe ser la misma carne. Entonces, ya que le mataban de Yuguazú lastimosamente, pero por suerte para nosotros, cociné ese día este Yuguazú, pero con mucho condimento que nadie conocía, con arroz Jesús. Entonces todo el mundo comió, y cuando terminamos de comer le dije, adivinen qué comieron. Ya era tarde para mucho. Pues también fue una experiencia interesante. Adelante. Bueno, creo que está repetido, ¿sí? Bueno, pasa mal la foto, se voy a explicar inmediatamente porque es claro. Pasa mal, no hay nada. Está tardando bueno, mientras que busca les voy a comentar con mis palabras sin la foto, pero para entender. En Paraguay geológicamente tenemos dos regiones muy diferentes: el Chaco, Paraguayo, que en geología llamamos una cuenca, la cuenca pericratónica. Pericratónica. ¿Por qué? Porque está más cerca de los Andes. Paraguay oriental estamos en una cuenca intracratónica, entre crátones, que se llama, en otras palabras, una región más estabilizada geológicamente hablando. Por eso esa diferencia, que uno pasa el río Paraguay y ve un plan así sin topografía, la diferencia. Esa cuenca está totalmente rellenada por sedimentos, no por rocas. Abajo sí, a 3.000, 4.000 metros de profundidad se encuentran algunas rocas, excepto lo que es Cerro León, en algunos lugares que pueden encontrar rocas, o hacia el norte del río Paraguay. No hay prácticamente rocas, vemos sedimentos. Esa es la gran diferencia. Por eso también en Chaco se sienten más los temblores de tierra. En la región oriental, en cambio, tenemos más rocas, tenemos agua dulce, tenemos muchas otras virtudes desde el punto de vista geológico que en el Chaco. Los dos estaban unidos antes de la evolución, ¿verdad? Pero ahora es totalmente diferente. Entonces yo explico un poco por qué es diferente la región oriental de la región occidental. Tenemos agua dulce, el acuífero guaraní, el acuífero Cacupé, que es mejor todavía que el acuífero guaraní, en calidad y cantidad. Y le digo al diputado Roberto González, es un tesoro lo que nosotros tenemos en Pirigüey y en todo el departamento de Cacupé, excepto en algunos lugares que no tienen, como Isla Pucú, que en algunos lugares tiene agua salada. Pero el agua que tenemos, el acuífero Cacupé, es uno de los mejores del mundo, que en algunos países pagan $100 el litro en su calidad.
¿Y qué hago yo? Yo traigo en botella, en lo que sea de Pirihuey, hasta mi casa. Realmente tenemos que cuidar eso que tenemos. Y yo les felicito a la gente de Aterá que luchó para esa vida. Realmente. ¿Qué tal? Realmente les felicito. Y siempre digo Pirihuey porque estoy como presidenta del Consejo de Agua de la Río de Pirihuey, que tenemos que ser como Aterá. No mirar lo que hay en el exterior. ¿Por qué Aterá es la ciudad ambientalista? Porque ya la cultura de Aterá ya tiene esa gran posibilidad y virtud de tener. Entonces, eso traemos. Pero realmente tenemos mucho. Eso ya es la geología local, donde esas columnas que están abajo es lo que uno va mirando. Los tipos de roca que hay en la región, que son sedimentarias, areniscas, de la formación Caracupé y la formación Paraguarí. Por eso es que nosotros tenemos esa calidad y cantidad, porque la arena absorbe toda el agua. Y de paso limpia, porque la mayoría de los minerales de la arena es cuarzo. Entonces naturalmente ya está filtrado. Y como absorbe el agua, es como si fuese una esponja. Tenemos en cantidad y calidad, y me ha tocado traer geólogos del mundo entero donde me dicen, esto no existe en otros países. Todo, ustedes pueden ver toda la cordillera de Altos, excepto el San Bernardino, que no tiene esa gracia. ¿Por qué? Porque el lago Pacaraí, donde está el lago Pacaraí, que ahí se ve esa dirección noroeste-sureste, es una gran falla geológica. Y San Bernardino tiene esa roca, pero está muy hacia arriba y está totalmente ya casi metamorfizada, o sea, una roca que no absorbe. ¿Y ustedes saben de dónde toman agua en San Bernardino? No tengo nada para darles, pero les pregunto, ¿el agua que toma San Bernardino de dónde toma? Del lago. Del lago. Piensen lo que es el lago Pacaraí. Y piensen nosotros en Pirihuey de dónde tomamos. Entonces cuando se vayan a San Bernardino, no tomen agua de la canilla. No todas las aguas que se compran también es de mejor calidad. Pero le estoy diciendo, porque la única, sí. Y por ejemplo, Villa Valle se surte agua del río Paraguay, ¿y eso qué calidad tiene? Mejor el lago, porque el río corre. Y el lago, alrededor del lago, hay 21 ciudades. Y ninguno de ellos tiene saneamiento. En cambio, el río corre y al correr se oxida. Entonces le limpia de alguna manera. Volviendo al tema, entonces tenemos agua de la cordillera de Altos, que son areniscas. Tenemos otro tipo de roca que son basaltos, otro tipo de roca que son rocas intermedias, ¿verdad? Y la parte de esa fractura donde está el agua ya es sedimento. Son ya arcillas generalmente. Entonces en el sitio la mayoría es suelo, es sedimento, es arcilla. No, y algunas cosas que encontramos ahí principalmente los utensilios de cocina que se utiliza la arcilla, algunas flechas en la punta que tenían de basalto, y así nosotros vamos desvelando
también del punto geológico, de hacia abajo hacia arriba. Lo más antiguo abajo siempre y lo más nuevo hacia arriba. También utilizamos un método que se llama geocronológico. ¿Qué significa esto? Es una metodología que se ve para ver, ¿verdad?, la edad que tiene lo que encontramos. Y eso se puede hacer con las materias orgánicas. Entonces, eso se mandó a hacer, que es con el carbono 14, ¿verdad? Dataciones que se puede hacer hasta 60.000 años. Se puede medir carbono 14. Cuando medimos una roca y hablamos en millones de años, ya es otro tipo de metodología. Pero para el carbono 14 es lo que te demuestra la edad que tiene desde el punto de vista prehistórico, no geológico. Cuando hablamos de geología hablamos de millones de años. Por ejemplo, la cordillera de los Altos tiene 500 millones de años del Ordovícico y Silúrico. Y después vienen los otros. Adelante. Y aquí están algunos resultados, ¿verdad? En la isla A se vio 990 más o menos 50.000 años. ¿Por qué se dice más o menos? Porque los métodos tampoco no son tan exactos. Esa metodología y el instrumento que se utiliza ya es antiguo. Estamos hablando del 86. Ahora le dice más o menos 5, más o menos 10 para ser más específico. Entonces, antes del presente, 190 antes del presente, en la isla C, 1640 antes del presente, en la isla D, 400, en los diferentes niveles que se va mostrando. Como les dije, se analiza en forma horizontal y vertical. Y eso es lo que encontramos nosotros de 3.600 años. Antes del presente. Antes del presente. Voy a mostrar algunos resultados, ¿verdad?, de este trabajo. Adelante. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver cómo se fue analizando lo que se encontraba. En más detalles después van a ver seguramente era hueso, era ceniza, era cerámica, utensilios, ¿verdad? Cada uno de ellos en determinados lugares, y ahí, como ustedes ven, estas son las líneas topográficas, ¿verdad? Por eso que es muy específico el trabajo, cuadrícula por cuadrícula. Entonces se va analizando qué es lo que se encuentra en cada lugar. Lo van a poder ver porque traje justamente el propósito, los mapas son grandes, ¿verdad? Entonces este es de la publicación del libro. Adelante. Y aquí lo mismo, o sea, los resultados de todo lo encontrado en esas excavaciones. Yo creo que el profesor Galeano después le puede pasar a quien le interesa mirar más detenidamente. Adelante. Bueno, nos salió lastimosamente, no está saliendo la figura del libro, ¿verdad? Fue un trabajo de 3 años en este lugar. Todas las informaciones que yo obtuve para la presentación de hoy se sacó del libro, excepto algunos textos y figuras de colores de los mapas geológicos que no se pudo visualizar. Pero está por ahí, no sé por qué. Adelante.
ponen en evidencia la ausencia de fronteras, barreras inútiles. Somos todos uno solo, el Homo sapiens en su magnitud de posibilidades. Y muy pertinente para hoy en día de las fronteras. Muchas gracias.